buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy buenos días con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. Bueno, el día de hoy estamos sin Cachito, pero nos acompaña Mandu Inca, un amigo, un compañero de hace muchos años. Y la intención del día de hoy es comentar un poquito en qué está el mundo, de forma somera, breve, pero con una visión, digamos, lo más completa posible, lo más horizontal posible. Entonces, Mandu, buenos días, ¿cómo estamos? Hola Chino, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo están todos los seguidores? Qué bueno verlos después de un tiempo. Y efectivamente, hoy creo que es importante poder hablar de la geopolítica mundial porque se están moviendo cosas fuertes, importantes a nivel del mundo. Acabamos de salir bueno, seguimos en conflictos importantes, ¿no? Se sigue masacrando a las personas en Gaza, Israel lo sigue haciendo. Sigue todavía el conflicto en el norte entre Ucrania y Rusia, aunque parece que este ya podría llegar a fin. Rusia prácticamente aplastando a toda la OTAN ahí. Y las reuniones, sobre todo estas, ¿no? Las reuniones que hemos tenido las últimas semanas entre Putin y Trump y todo lo que esto geopolíticamente implica, así como el movimiento de las tropas de los navíos norteamericanos ahora al nivel del Caribe, amenazando al gobierno bolivariano. Entonces, creo que todas esas cosas necesitan un análisis y un análisis desde los intelectuales del pueblo, ¿no? Porque los medios de comunicación ya sabemos que analizan siempre con intereses particulares. Sí, es cierto. Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo lo que quería hacer el día de hoy, en realidad Cachito es el que está un poquito más versado de los acontecimientos en la guerra, en este caso de Ucrania, pero lo que yo sí quería aportar era un poquito regresar atrás, y de repente es bastante atrás, porque son aproximadamente unos 40 años atrás, y hablamos de la vieja Unión Soviética, ¿no? Para hablar de Putin y para hablar de Rusia, ¿no? Porque justamente su Levrov, si no me equivoco, es su canciller. En la última reunión de Alaska se puso un polito, ¿no? O un pullover que decía CCCP o algo así, haciendo alusión a la vieja Unión Soviética, ¿no? Incluso ese polito, pues, se empezó a vender, ¿no? De forma muy rápida. E incluso hubo un comentario yo cuando estaban con Trump, que por qué se ha puesto ese polo, ¿no? Y Putin le responde, bueno, le dice, cuidado, porque este es de los duros, de los radicales. Ah, sí, sí, Entonces sí, no sí. vaya a regresar a la vieja Unión Soviética imperial, ¿no? Entonces hay que recordar ese momento, ¿no? Recordemos que en 1917 el partido o una facción del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, lideradas por Lenin, esa facción llamada como bolcheviques, prácticamente va a tomar en ayuda de estos consejos o de estas asambleas populares conocidas como soviets, va a tomar el poder y va a empezar a hacer una transformación del aparato estatal, ¿no? Con Lenin a la cabeza, este gran líder ruso, y van a formar la Unión Soviética y van a constituir el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, esta polito de Levrov hacía alusión al comité central de ese Ujú. partido, ¿no? O Y sea, esa experiencia, digamos, esa una experiencia va a pregunta, durar. Sí, dale. una pregunta, para que puedas continuar con esa parte. Entonces, en 1917, el partido, la facción del Partido Socialdemócrata, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, derrocan a la monarquía rusa, al zar. Así es, así es. En ese momento gobernaba pues efectivamente un monarca, que era el zar, el rey ruso, digamos, y Lenin tiene la capacidad, pues, conjuntamente con el bolchevismo, de organizar a los obreros, a los campesinos en estas asambleas populares, los soviets, y también ganar cierta facción del ejército, ¿no? Y Hay luego, una contingente de soldados que lo apoyan y hace una revolución, ¿no? Derrota militarmente al ejército del rey, del zar en Rusia y constituyen una nueva experiencia
político y social que se va a llamar la Unión Soviética, el que va a liderar lo que después se va a llamar como el campo socialista en el mundo, ¿no? Entonces, esto es post Primera Guerra Mundial, 1917, inicios del siglo XX. Ese es el nacimiento, digamos, de la gran Rusia, ¿no? Ya como Unión Soviética que va a aglutinar otros países, incluso de Europa del Este, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar la historia, porque esa experiencia dura hasta el año 91, ¿no? Recordemos, en 1991 se desploma la Unión Soviética y regresan a ser la Federación Rusa. Ok, Entonces, eso es lo Chino, que... Dale. te paro ahí, porque creo que para contextualizar, y es importante para tu relato, entre esos años, del 17 al 91, pasaron muchísimas cosas. Entre ellas, Así es. la Segunda Guerra Mundial, en el 45, Exacto, y exacto. también es bueno, creo que, aportar que la transformación rusa era liderada por si bien era liderada por un partido, los bolcheviques socialistas, estaban transformando, se estaban transformando en un gobierno, digamos, moderno, capitalista, ¿no? Estaban buscando en primera parte eso, lo que los gobiernos, o mejor dicho, los partidos de Europa del centro, porque es Europa del Este, es decir, Inglaterra, Italia, Alemania, habían hecho un siglo y medio antes, derrocar a sus monarquías, ¿no? O sea, al menos quitarle la hegemonía a las monarquías. Ya no era la Iglesia Católica en España y alrededores, Portugal, tampoco era la Iglesia Protestante, ¿no? De los reyes protestantes en Inglaterra, Escocia, toda Gran Bretaña, sino que ya eran partidos y asociaciones burguesas, capitalistas, digamos, modernas, ¿no? De un Estado moderno que se iba forjando. Esto es la revolución industrial, un siglo y medio antes de que Rusia logre eso, ¿no? O sea, derrocar a su monarquía. Creo que también es importante en ese contexto. Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente ya eran potencias industriales, ¿no? Para ese momento, 1917, el gran imperio británico, ¿no? Que había conquistado pues los mares y que era una potencia de primer orden, ¿no? Entonces, sobre la base del colonialismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Europa, primero Portugal y España, se vuelven potencia y luego Inglaterra y después Alemania, digamos, se vuelven potencia? Eso hay que estudiar a partir del colonialismo sobre África y luego sobre lo que conocemos América. como América Latina, ¿no? Y bueno, incluido el norte, digamos, América. ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo ahí, ¿no? La colonialidad y luego cómo se vuelven las potencias europeas potencias, ¿no? Y efectivamente Rusia, hacia el este y hacia el oriente, era un país retrasado, un país agrícola, de campesinos pobres, monárquico, en este caso zarista, ¿no? Liderado por el zar, y estaba pues a la cola de los países europeos, también sometido, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania intenta salir de esa dependencia, de ese subdesarrollo, y emprende una guerra, ¿no? Contra los países occidentales de Europa, más hacia Occidente. Bueno, Rusia aprovecha ese momento, Lenin y los comunistas, o lo que después fueron los comunistas, primero socialdemócratas bolcheviques, y hacen esta revolución. Y lo primero que va a hacer Lenin, efectivamente, es traer la modernidad, el progreso a Rusia, ¿no? Y en 10 y 20 años, ya con Stalin a la cabeza, van a convertirse en una potencia industrial, militar y luego nuclear, ¿no? Entonces, si van a entrar en una carrera contra los Estados Unidos ya después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, va a tomar el poder, digamos, a nivel global frente, digamos, al retraso de las potencias europeas. Esa es la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pero para eso Rusia ya se había puesto, digamos, a un nivel pues extraordinario, ¿no? Con la industrialización, la capacidad militar y luego la capacidad nuclear, ¿no? Entonces, De después de la acuerdo. Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, Rusia se vuelve una potencia de primer orden que va a competir contra Estados Unidos por la hegemonía del planeta. Resumiendo entonces, rápidamente. Primero, revolución industrial. Siglo XVIII, los países de Europa del centro
apalancados en el colonialismo y las riquezas americanas, africanas, ¿no? Pasan a ser potencia, pasan a ser potencia y se ponen, digamos, al frente del mundo. Hegemónicamente, digamos, la geopolítica mundial tenía a estos países europeos al frente, ¿no? Y dura 2 siglos, más o menos, 2 siglos después, en la Segunda Guerra Mundial, es Estados Unidos quien empieza a tomar el liderazgo en paralelo con la Unión Soviética, ¿no? Que son los dos Así grandes es, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Los dos que derrotan a claro. Alemania. Recordemos, claro, que Alemania, bueno, en realidad quien derrota a Alemania es principalmente el ejército rojo liderado por Stalin en el frente oriental, ¿no? Y quienes Correcto. quedan magullados es Francia y Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Sí. ¿no? Quedan magullados. Recordemos que Hitler va a invadir Francia y va a bombardear Londres, ¿no? Entonces van a quedar ellos magullados, ¿no? Y en el frente oriental, digamos, Stalin va a sacrificar pues 1 millón de hombres, ¿no? Entonces es en guerras cruentas, ¿no? Y en realidad habría que mirar más hacia el oriente incluso, porque el Japón, aliado de Hitler, de Alemania, de la Alemania nazi, también va a invadir 10 años antes, ¿ah? Porque algunos dicen la guerra mundial, pues el 40, el 39, mentira, ¿no? O sea, el 33 ya estaba invadido por el ejército japonés buena parte del territorio chino, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la segunda cosa que hay que hablar, ¿no? Entonces, hasta el 91 la experiencia como Unión Soviética y luego el desplome de la Unión Soviética y, digamos, el resurgimiento de la Federación Rusa, que va a pasar por años muy duros en la década de los 90, prácticamente va a ser saqueada por las mafias, ¿no? Algunas del partido incluso comunista, y por la liberalización en general de su economía, y luego ya a fines de los 90 va a tratar de levantar cabeza con un liderazgo nuevo, como es el de Putin, pero que tiene formación en la Unión Soviética. Y claro, ahí habría que estudiar la biografía de Putin, solamente un dato, él es un hombre de la inteligencia soviética, es un hombre de la KGB, y Claro. entonces tiene esa formación militar y estratégica, ¿no? De lo que hay que hacer. Entonces, como Federación Rusa, Putin va a poner nuevamente en el escenario mundial a la Federación Rusa, pero sobre la base del aparato industrial soviético y de la capacidad militar y nuclear que le había dado lo que le habían dado los comunistas a este país, ¿no? Entonces, claro, y ahí hay un debate ya doctrinario respecto al socialismo, ¿no? Si es posible hacerlo en un solo país, ese fue un debate ya de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que hicieron los comunistas no fue construir el socialismo, fue hacer una nación poderosa, y eso fue Rusia, con los comunistas a la cabeza, digamos, La con Lenin URSS. a la cabeza y el partido, ¿no? Y luego con Stalin. Entonces, de eso va a agarrarse Putin para poder catapultarlo. Y el segundo país del que hay que hablar es de China, ¿no? Porque China, después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Rusia, digamos, va a tener hegemonía, control de parte de los comunistas, digamos. Entonces recordemos que el 1 de mayo de 1949 se funda la República Popular de China, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la historia de China es un poquito diferente, ya es un contexto de guerra y de ocupación militar de su país por parte de los japoneses, donde el Partido Comunista se organiza militarmente para derrotar a las potencias extranjeras y hace una alianza con Chiang Kai-shek y con el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista chino, para poder derrotar al ejército ocupante de su territorio, en este caso a los japoneses, y los van a derrotar. Pero inmediatamente después de la derrota de los japoneses, la expulsión de los extranjeros en China, van a confrontar los chinos, en este caso el Partido Comunista, o sea, una guerra civil al interior de China, entre el Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, y el Partido Nacionalista Chino liderado por Chiang Kai-shek. Y en esa batalla, en esa guerra interna, en esa guerra civil, los comunistas se van a imponer. Y los nacionalistas terminan escapando a la isla de Formosa, lo que es Taiwán, que por mucho tiempo fue reconocido como la única China por parte de lo que eran las Naciones Unidas anteriormente y las potencias occidentales, ¿no? Porque eran eminentemente anticomunistas. Y los chinos desde ahí no han parado su experiencia.
con altibajos muy brutales, ¿no? Como el liderazgo de Mao en el campo para industrializarlo a la mala, y el viraje de Deng Xiaoping ya en la década de los 80, ¿no? La apertura, digamos, entre comillas, al mercado, que en realidad no la hace Deng Xiaoping solamente, eso viene desde la política internacional del Mao de los últimos años, con Zhou Enlai como primer ministro. Entonces hay que revisar eso, ¿no? Porque ahorita la propaganda occidental lo que dice es que la China es capitalista, ¿no? Pero eso no es cierto, pues la China tiene una dirección del Partido Comunista como la tuvo antes, y la tiene ahora y la mantiene hasta el momento. Por eso la caída del campo socialista fue solamente de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Y claro, y de Europa del Este, en este caso Alemania, la Alemania Oriental, el año 89 con la caída del muro de Berlín, pero la China nunca cayó. O sea, el Partido Comunista Chino se mantuvo siempre en la dirección de la República Popular de China que fundó Mao Zedong el 49. Nunca caen. Y estamos hablando del país más poblado hasta hace poco. Recién la India lo acaba de pasar en población, pero China es el país más poblado y el partido no ha dejado de crecer. Entonces, el crecimiento fabuloso de China, desde el punto de vista industrial y militar y nuclear, ha sido liderado por los comunistas. Y sigue siendo liderado por los comunistas. De acuerdo. Entonces, te corto ahí un ratito, porque creo que es un punto importante, justo lo que estás mencionando. Uno, que los medios de comunicación occidentales, completamente, en las últimas 2 décadas, hasta hace poquito, venían hablando de un mundo estrictamente unipolar, Estados Unidos a la cabeza y como furgón de cola de Estados Unidos a los países de Europa del centro, la OTAN, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, que habían quedado alicaídos después de la Segunda Guerra y Estados Unidos se había puesto al frente y en conjunto habían formado la OTAN y habían venido creciendo como un país, digamos, un gran bloque occidental, ¿no? Pero eso no era del todo cierto, ¿no? O sea, no estaban viendo todo el mundo. Venía creciendo, como bien dices, el Partido Comunista, todavía retrasado, ¿no? El Partido Comunista Chino había retrasado el golpe a su monarquía, lo llevó hasta la década de 50, 60, recién lo realizó ahí, y se ha demorado sus años en poder darle vuelta al Estado y transformarse en un Estado poderoso, como el que es ahora. Pero también, después del 90, como dices, la Federación Rusa, el rezago de la URSS y algunos otros países más de Europa del Este, han crecido también lo suficiente como para hablar ahora de una nueva geopolítica, ¿cierto? Una nueva geopolítica. sí, bueno, claro, en realidad la monarquía china dura hasta inicios del siglo XX, digamos, ¿no? Pero claro, tampoco es tan monarquía, ¿no? Recordemos que China es una vieja civilización que tiene un gran estado desde el siglo II después de Cristo. Entonces, por eso, cuando se habla del Estado chino, de que fue una monarquía con los reyes, claro, lo del zar también, ¿eh? Hemos comparado a un rey con el zar, pero de repente la categoría rey no te va a explicar qué fue lo que pasó realmente en Rusia, ¿no? Igualmente en China, el emperador, si bien un monarca, hay que ver qué tipo de monarca, ¿no? Y qué tipo de Estado dirigía, porque recordemos que para el Estado moderno, para Europa, es recién desde el siglo XVI, XVII con el Renacimiento. Pero en China existía Estado, y al parecer moderno, desde el siglo II. O sea, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, el hecho es que China efectivamente forma su primera república después de que cae el emperador a inicios del siglo XX, pero el 49 los comunistas forman la República Popular. Y claro, es cierto que cuando cae la Unión Soviética había un mundo unipolar, porque todavía China, su desarrollo industrial y militar era incipiente, pero ya iba desde atrás avanzando, ¿no? Recordemos que también en la Segunda Guerra Mundial China queda magullado, pues, ¿no? Queda pues golpeado, dolido, con un aparato industrial destruido. Entonces va a poco ir creciendo, pero de una forma fabulosa, ¿no? Realmente fabulosa. Entonces, ya para fines de los 90, inicios del siglo XXI, ya se veía que China pues realmente crecía y crecía de forma sostenida y de forma impresionante. Entonces, lo que hace Estados Unidos, que controlaba el mundo a inicio del siglo XXI,
es pues la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hay una alianza entre Al Qaeda, los terroristas de Afganistán, Osama Bin Laden, para tumbarse las Torres Gemelas? Recordemos que eso fue un autoatentado, hay que empezar por ahí, ¿no? Hay Sí, una claro. alianza entre Bush II, George Bush hijo, y Al Qaeda, con los cuales siempre han hecho negocios petroleros. Habían sido financiados por ellos, Al Así Qaeda. es, entonces eso ya está demostrado, hay sendos documentos, ¿no? O sea, es imposible que unos aviones se tumben las Torres Gemelas como se la tumbaron, sino es que eso fue dinamitado desde abajo y no les interesó matar a miles de compatriotas, en este caso norteamericanos, a la CIA, digamos, y a los halcones en Estados Unidos, porque eso iba a generar las condiciones para entrar militarmente a Medio Oriente. Ese era el argumento. Lo que querían era atacar a Afganistán, invadir Afganistán, quedarse en Afganistán y hacer negocios, ¿no? Claro. Y luego Entonces, Irak, para ¿no? contener, y luego Irak el 2003, y luego, si tú revisas, son varios países que han invadido, Libia, entre ellos de diferentes maneras, pero los halcones norteamericanos que veían que China venía desde atrás con fuerza para derrotarlos en la hegemonía mundial, la hegemonía económica, comercial, la hegemonía industrial, militar, había que pararlo. Y para pararlo había que encontrar los recursos naturales, controlar los recursos naturales. Y para eso había que entrar al Medio Oriente, que eran los dadores principales de materias primas, digamos, de petróleo, Claro. gas y demás recursos energéticos para que ellos puedan continuar su desarrollo industrial. Y Y los así lo canales hicieron, comerciales, ¿no? Además de los totalmente, pasos para comerciales. controlar, para cerrar. Entonces, eso han hecho. Entonces, por eso, ¿qué se llama? Tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, generaron una condición para invadir, ¿no? Supuestamente para llevar la libertad y la democracia contra los musulmanes, que además oprimían a sus pueblos y todo ese discurso falso, ¿no? Totalmente falso de Estados Unidos, de los halcones norteamericanos, del Estado norteamericano, para mantener la hegemonía. Pero pese a eso no ha podido, porque la diplomacia china ha tenido la capacidad de, por ejemplo, establecer alianzas con Siria, hasta hace poco. Uh -huh. La caída de Siria es por eso, porque la gran diplomacia china mantiene un canal a través de Siria y luego con Irán, que es el otro gran enemigo de los Estados Unidos, y no lo pueden tumbar, porque ahí también hubo una revolución en el 79, liderada por un ayatolá, el imán Khomeini, que luego ha continuado con Jamenei, que hasta hoy lidera esa potencia en Medio Oriente, y que es un dolor de cabeza para Estados Unidos porque le permite a China y también a Rusia, digamos, una cantidad importante de recursos Un equilibrio y de, en Medio y de Oriente. entradas. Claro, entonces por eso han Que tumbado además a es el, Siria, ¿no? que además es el país heredero del Imperio Persa que le ha hecho el frente al, digamos, al Claro, perro guardián estadounidense Israel en Medio Oriente y también Estados Unidos le acaba de hacer frente así es. militar, ¿no? En un roce que han tenido hace pocas semanas. Claro, entonces esa es un poquito la explicación de los acontecimientos, hay que verlo así, digamos, en una larga mirada desde inicios del siglo XX o desde inicios del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿por qué esa contradicción no ha parado? Y China no ha parado de crecer. Tiene un gran mercado interno que le da recursos y que también es mercado para su industria. Y es por Claro. eso cuando intentan de contener su exportación hacia el extranjero, China se basa en el mercado interno, en la producción que sigue creciendo, pero sobre la base del mercado interno. Y hace pocos años, además, los chinos levantaron esa famosa ley de un hijo por familia. Bueno, eso era para la ciudad, ahora lo han quitado incluso en la ciudad. Entonces, ¿por qué razón, no? ¿Por qué es que tú eliminas esa ley? Antes lo hacías para planificar, digamos, la ciudad, para dar los mejores servicios a tu población, pero hoy por hoy lo vuelven a tener porque necesitan una población más grande en el momento eventualmente que haya una guerra. Lo cual la diplomacia china lo está conteniendo hasta más no poder. Ellos lo último que quieren es la guerra. Y lo que están haciendo a nivel internacional es una gran inversión en infraestructura. Claro, tú me cierras los mercados, ¿no? Las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa, la OTAN, le cierran los mercados a China. Hay una guerra comercial hace muchos años que Trump la ha llevado a un nivel del tema de los aranceles, pero China tiene no solo el mercado interno, sino la inversión en infraestructura. Entonces lanzan los chinos, liderados, reitero, por el Partido Comunista Chino, la gran, el gran proyecto, la ruta de la seda,
la franja y la ruta, ¿no? Que es conectar con infraestructura invertida básicamente por los chinos las viejas rutas comerciales. Entonces, claro, y esto tiene que ver con el socialismo de características chinas y con el internacionalismo proletario del partido. Pero bueno, ese es otro debate ya en el seno de la izquierda, ¿no? Regresemos a la geopolítica, porque el contexto general es importante para poder entender. Entonces, llegamos a este escenario. Nuevamente, el mundo deja de ser unipolar y ahora estamos hablando de una multipolaridad evidente. Tienes a Trump negociando con Putin y a través de Putin yo creo también tejiendo nexos con Xi Jinping, con el gobierno chino. Porque la guerra entre Ucrania y Rusia ya prácticamente está ganada por Rusia. O sea, es decir, ahí la OTAN ya no ha podido hacer nada. Estados Unidos, creo que con una correcta lectura, se dan cuenta que ese no era el camino, al menos en esa parte del mundo, ¿no? Buscaron la guerra. Yo creo que Trump fue medio jalados a la guerra. Él no quiso tener esa guerra, ese frente abierto, considerando que él tenía el frente de Medio Oriente ya en cuestión, pero se dio. Y ahora Trump se da cuenta, ¿no? La OTAN y Europa no pueden, porque Europa, furgón de cola de Estados Unidos, igual depende mucho de su comercio, por ejemplo, con China, ¿no? Y si Estados Unidos lo obliga a no comerciar con China, lo termina haciendo más ineficiente sus gobiernos, sus estados. Entonces, se está reordenando. Creo que Trump está buscando, y es un poco una lectura particular, tejer nexos con Rusia, y Putin es un animal político. O sea, Putin yo creo que lo tiene muy clara y él también busca esa conexión para poder ponerse por encima, digamos, de la OTAN y quizás desaparecer ese acuerdo por un acuerdo mayor, ¿no? Entre las dos potencias, sería un G2, ha habido un acuerdo, posiblemente vaya a haber una siguiente reunión ya en Europa, donde Zelensky y Ucrania tengan que ceder los territorios, declarar terminada la guerra, un éxito político para Putin, pero quizás también para Trump, quien va a decir que él fue el artífice de este cese al fuego y posicionarse como G2. Pero además también es posible que Putin sirva como un gancho y un nexo para la coordinación con Xi Jinping, con el gobierno chino. Porque yo creo que las guerras finalmente están saliendo caras y no están llegando a un a un punto decisivo, ¿no? Entonces, van a tener que mantener, o sea, van a jugar con ambas cosas, ¿no? Con abrir un frente, pero con negociar. Entonces, geopolítica. Y me parece que va a haber una coordinación de un G3 entre Estados Unidos, Rusia y China para medio repartirse el mundo entre comillas, es decir, para apaciguar un poco aguas, pero que sabemos que por debajo va a seguir creciendo, ¿no? El problema está Medio Oriente, como dices, Medio Oriente es estratégico, pero también estratégico es Chino-Venezuela, Mm. América. América es, digamos, y Latinoamérica en particular, es el bastión, no el bastión, digamos, la área de influencia importante de Estados Unidos, pero que tiene ciertas excepciones, ¿no? Como lo ha sido Venezuela. Venezuela comercia y tiene relaciones amistosas fuertes con China y Rusia a raíz de los bloqueos y los desacuerdos que se tuvieron, ¿no? Que tuvo el gobierno bolivariano con Estados Unidos. Pero además también es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Entonces, digamos que Sí. Venezuela juega un papel geopolítico importante y Estados Unidos está también, yo creo que poniendo el pie firme para decir, Venezuela es mi grado de influencia y por eso es que trae estas movilizaciones militares tratando de estabilizar el gobierno de Maduro para poder quizás lograr un gobierno más afín, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, ¿no? Pero nuevamente quería aprovechar, así como hemos regresado más de 100 años para entender, llegar a Putin, de Lenin a Putin, ¿no? En el contexto de posguerra, de revolución bolchevique, del 17 hasta el presente, y como hemos regresado también brevemente a China en la década del 50, ¿no? De Mao, digamos, a Xi Jinping,
hasta el presente. En el caso de Sudamérica y el Caribe y Centroamérica debemos regresar hace 200 años, ¿no? Entonces, recordemos que éramos una colonia del Imperio Español, en el caso del Perú y de todo Sudamérica y de Centroamérica y bueno, hasta México, y hay una guerra de la independencia. Entonces, ese es el momento que hay que estudiar nuevamente. En el caso del Perú, recordemos que llegan los ejércitos del sur liderados por San Martín, y en el norte, y por el norte viene Bolívar. Viene Bolívar y terminan en Lima, llegando a Lima y terminando llegan a Lima el 21, 1821, llega San Martín, proclama la independencia del virreinato del Perú, pero la confrontación termina el 24 y con Bolívar a la cabeza. Pero hay que repasar qué era Bolívar, pues, cómo es que llega al Perú Bolívar, porque Bolívar lidera los ejércitos del norte y logra unificar la Gran Colombia, ¿no? Entonces logra unificar buena cantidad de países, ¿no? Si no me equivoco es Nueva Granada, bueno, lo que era Venezuela, ¿no? Colombia y luego hasta Ecuador. Y luego llega a Perú para derrotar finalmente a la Serna. Claro, incluido Panamá, que era Colombia, pues, ¿no? Entonces, eso le llama la Gran Colombia. Y eso lo lidera Simón Bolívar, ¿no? Entonces, y de ahí viene, esa es la, digamos, por eso son los hijos de Bolívar, pues, los venezolanos, los chavistas, Maduro, se reclaman hijos de Bolívar, ¿no? Y hacen una revolución, ¿no? El año 98. Entonces recordemos que Hugo Chávez lidera un levantamiento desde las Fuerzas Armadas el año 91, si no me equivoco, 91-92. Desde el ejército, recordemos que Hugo Chávez Frías era un militar, ¿no? Y va a ser encarcelado para luego ser sacado de la cárcel en el año 96. Y del 96 al 98 hace una campaña y gana las elecciones del 98. Y él pertenece a lo que nosotros llamamos la primera oleada de gobiernos progresistas en América Latina. Va a empezar con Venezuela, con la revolución bolivariana, liderada por Hugo Chávez. Y las medidas que van a tomar ellos son, uno, y siguiendo el ejemplo de Velasco, por eso habla el general Juan Velasco Alvarado, es otro momento en la historia del Perú que hay que revisar, va a nacionalizar, estatizar los recursos naturales, en este caso el petróleo, ¿no? En realidad lo va a poner al servicio del Estado. Entonces toda la renta petrolera va a ingresar al Estado y se va a hacer un Estado mucho más rico, digamos, ¿no? Con más ingresos, con más dinero, con más divisas. Y a partir de ahí va a impulsar una serie de misiones sociales. Entonces, a los extremadamente pobres y a los pobres le vamos a dar de comer. ¿Está con qué? Con la renta petrolera que antes se iba al extranjero. Entonces va a tener una gran cantidad de seguidores de Hugo Chávez a partir de las misiones sociales. Tú puedes hablar con todos los venezolanos que han venido, muchos de ellos son chavistas y han comido de las misiones sociales. Pero luego, ¿qué ha pasado? Es la pregunta en Venezuela. Entonces ahí hay que hacer el balance, ¿no? Entonces ese balance de lo que pasó. Bueno, hay varios factores externos e internos. El factor externo principal es el gran bloqueo que han sufrido por Estados Unidos, que incluso le han quitado plata, le han quitado reservas de oro a Venezuela en Europa, ¿no? Y recursos y dólares y empresas en Estados Unidos, eso está claro. Entonces el bloqueo es el factor externo principal. E internamente hay que revisar una serie de cosas, ¿no? Una serie de errores políticos que ha tenido el chavismo, digamos, la dirección de Maduro, de Cabello, que hoy día están a la cabeza del aparato estatal. Pero Chino. Entonces, pero lo cierto es, sí. No nos vayamos tan adentro, tan profundo a analizar Venezuela. Yo creo que requiere un propio video, su tiempo para analizar desde nuestra perspectiva por qué Venezuela llega al Perú. Claro. Pero geopolíticamente es importante lo que estabas narrando un poco antes de esta, digamos, primera oleada de los últimos tiempos, porque hubo una anterior de gobiernos nacionalistas, militares. Bueno, la única experiencia de los países de Sudamérica, de esa primera oleada hasta la segunda oleada, es el chavismo, pues. O sea, el chavismo tuvo una continuidad con Maduro y esa continuidad no ha parado. Es decir, no los han sacado del gobierno.
y han seguido derrotando electoralmente a sus derechas, digamos, a los neoliberales. No ha vuelto el neoliberal, con dificultades de todo tipo, pero han mantenido la conducción del gobierno, la conducción del aparato del Estado. El problema es que no han podido dar el siguiente salto, lo que hizo Lenin el 17, digamos, o años después, que fue industrializarse. O sea, Venezuela no ha podido industrializarse. Lo que hizo Mao Zedong con China o los gobiernos posteriores, con los planes quinquenales, eso no ha podido hacer Venezuela. ¿Por qué? Es la pregunta. De Y acuerdo. una de las respuestas, sí, una de las Dale. respuestas es que es un país mediano. O sea, no hay unidad continental. Y por eso yo regresaba a la guerra de la independencia, hace un poco más de 200 años, porque ahí es donde se balcaniza Sudamérica y el Caribe. Y eso nos imposibilita de ser un bloque geopolítico importante en el planeta, porque hay una serie de países medianos. Claro, los grandes son Brasil y México, que juntos se posicionarían prácticamente en ser la cuarta o la cuarta economía del planeta. Solo esos dos países, imagínate todo Sudamérica. Solo Brasil y México superarían en población a los Estados Unidos. Y repito, como economía, desde el punto de vista capitalista, desde los parámetros de su macroeconomía, se posicionarían en quinta o cuarta economía del planeta. Imagínate todo Sudamérica unido, y por eso el sueño Bolívar, y por eso el esfuerzo de Chávez de impulsar con Argentina, los Kirchner, con Lula en Brasil, UNASUR, CELAC, el ALBA, el Mercosur, la unidad sudamericana y del Caribe. Y sin eso no significamos nada en el mundo. Sea el imperio español, sea el imperio británico, sea los Estados Unidos, y ahora China, vamos a ser una presa fácil de cualquier imperio en el mundo. Entonces es necesario, rotundo, obligatorio la unidad continental para poder planificar un proceso de industrialización, un fortalecimiento de los mercados internos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, bueno, Venezuela ha mantenido ese discurso, por lo menos hacia afuera, pero solo no ha podido avanzar, así como Cuba, algunas décadas antes, y como otros países que han estado en tira y jala, y bueno, eso es lo que hay que ir analizando. Ahora, lo que Estados Unidos recientemente ha hecho de movilizar su flota en los mares del Caribe, bueno, es un pulseo porque no han podido sacar a Maduro, no lo pueden sacar electoralmente con Capriles, ahora último también en una nueva experiencia electoral, intentando dar golpe, ¿no? Porque hay que revisar desde el 98 en que entra Hugo Chávez, ¿qué ha pasado hasta el 2025? No lo han podido derrotar ni a Chávez ni a Maduro. De ninguna forma, democrático, electoral, intentona de golpes ha habido. O sea, a Chávez lo han agarrado. Si no me equivoco, desde el 2002. Y la inteligencia cubana es la que permite que se le suelte. O sea, rápidamente reacciona. No solo la inteligencia cubana, la asesoría de la inteligencia cubana, sino también el pueblo movilizado, las masas activas. Entonces, y un ejército que es un monolito, pues, ¿no? Él ha logrado desperjudirse, ¿no? O sea, sacudirse de toda la injerencia imperial, ¿no? Los Estados Unidos, la Escuela de las Américas no tiene injerencia en el ejército bolivariano. Entonces, ahorita es un pulseo para ver cómo reaccionan, para ver qué capacidad hay, tanto de Maduro, de Cabello, como líderes en el Parlamento, cómo reacciona el pueblo después de toda esta etapa especial, diríamos, ¿no? Porque realmente ha sufrido mucho el pueblo venezolano y por eso las grandes migraciones. Lógicamente es un pueblo que los últimos años ha comido poco menos que gras y sopa de piedras, ¿no? Porque no ha tenido capacidad de consumo en ninguno, ¿no? Entonces por eso, pero ni aún así han logrado sacarlo a Maduro. Cosa que ha ido cambiando, quizás, y también por eso sea la razón que ahora El busca último año, un así intento es. más. Ha ido cambiando. O sea, Claro, entonces, Venezuela ha ido si no lo han levantando hecho cabeza. hace 5 años, si no lo han hecho hace 5 años porque es un gobierno que no daba de comer a su pueblo, y ahí están las grandes migraciones, hoy más difícil, porque hoy se ha estabilizado la economía venezolana. Entonces, la gente ha ido volviendo a Están Venezuela. regresando, Entonces, claro. bien difícil que democráticamente lo tumben hoy. Hoy más difícil que ayer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ensayar el camino militar, que no es nuevo. Para los Estados Unidos no es nuevo. Ellos ya lo han hecho en América Latina con sendas dictaduras, con el famoso Plan Cóndor, con Pinochet particularmente en el 73 contra el presidente Allende y experimentando la economía neoliberal por primera vez en el mundo. Entonces, eso no es nuevo. Y lo que está haciendo Trump es ahorita
medir, calibrar cuál sería la manera, ¿no? Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, imagínate con lo que nunca pudieron hacer en Cuba. Cuando intentan ellos entrar en Valle Cochinos, le hacen la experiencia de Valle Cochinos, se dan cuenta que a Cuba no pueden entrar. A Cuba no pueden entrar, tendrían que entrar y arrasar a todo el pueblo cubano. Claro, por el costo Ese mismo social, demasiado camino, alto. o sea, es un precio demasiado alto. Y en Venezuela es lo mismo, o sea, nuevamente la asesoría cubana, pues, y eso han ido construyendo, han ido sacando a toda la influencia norteamericana, extranjera de su ejército, han hecho un ejército monolito bolivariano y han organizado las milicias a nivel popular. Entonces, Pero que tampoco ya es el ejército de los años mozos del gobierno bolivariano, ¿no? No es el ejército del 2010, 2011, que era armado hasta los dientes, seguramente hay con mucha rusas. boliburguesía, le llaman ellos, ¿no? O sea, miembros del ejército que se han enriquecido a raíz de la corrupción. Y Claro. seguramente menos lealtad en las milicias del pueblo, pero eso de ahí desaparece cuando hay invasión, cuando hay agresión, cuando hay Los unifica, ocupación, correcto. los Los unifica y unifica. te defiendes hasta morir, ¿no? Y eso se probó en Irak. En Irak, ellos entraron, invadieron, ocuparon, pero salieron con el rabo entre las pajas. Y ahí se desarrolló las guerrillas urbanas, ¿no? Entonces, Co- co- eso fue el heroico pueblo iraquí. Y ahí Entrando, con muchos elementos chiitas, dicho sea de paso, musulmanes ya. chiitas, ¿no? Entonces, y eso lo han hecho, los sionistas también salieron del Líbano de igual manera, ¿no? Entonces, Ya. Pero es eso de ahí interesante. se ensayaría en Venezuela. Si ellos están dispuestos a entrar, tendrían que estudiar bien las estrategias de guerra para derrotar a las guerrillas urbanas, porque van a pelear en los cerros de Caracas, ¿no? En los Y bosques, en los bueno, ríos. y la experiencia de Irak es una y la experiencia de Líbano es otra, donde los norteamericanos directamente en Irak y los sionistas en Líbano salieron derrotados, por más sofisticados que sean sus ejércitos, ¿no? Entonces, eso de ahí, ese es el tema. Claro, no es Entonces, tan lo que simple, no está es tan haciendo Trump es simple. pulsear, es evaluar, es ver, y Venezuela de igual manera volver a prepararse, ¿no? Volver Sí, sí, a formular su gran estrategia de resistencia de todo el pueblo. Esa es la estrategia cubana y que tienen los venezolanos también es- están como tratando estrategia de defensa. también un poco de envalentonar, digamos, a los golpistas internos, ¿no? Porque es interesante lo que lo que mencionamos ahora, esto de, es casi inmediato pensar, ¿qué pasa si un enemigo extranjero viene y te quiere invadir? Lo más común es que la mente, la sociología humana, se unificas como país y combates. Pero hay ciertas personas, ciertos personajes que más bien tienen Bueno, un pensamiento entreguista, ¿no? la experiencia del Buscas Perú la extranjeros. experiencia del Perú es sintomática, pues, y hay que A regresar ver, a 1879, entonces la invasión chilena, ¿no? Entonces, cómo actuaron los gobernantes frente a la invasión chilena realmente fue vergonzante, ¿no? Abandonando al brujo de los Andes, por ejemplo, que organizaba las montoneras, ¿no? Entonces ellos estaban en la disputa política de cómo podían aprovechar, pero el ejército chileno ya se había ido hasta Trujillo. Entonces, y por ello que sigan los chilenos. Entonces, fue al presidente que resistió y no firmó, Lavalle, si no me equivoco, y ellos acá complotando contra ese mismo presidente. O sea, realmente las oligarquías peruanas eran totalmente apátridas, antinacionales. ¿No? Y eso también puede pasar, lo dudo, no creo que pase en Venezuela, ¿no? Porque esos líderes que no han podido ganar en elecciones, en ese momento van a escapar, ellos van a escapar de la guerra, no van a confrontar, no van a hacer un Chiang Kai-shek, pues, o sea, a la cabeza del Partido Nacionalista Chino no, resistiendo con no, fusiles en la mano ante la los invasión gringos, extranjera, sino que lo que hacen ahora es aplauden. Lo que hacen es aplaudir, sí. aplaudir la movilización militar que hace Trump en el Mar del Caribe y pedirles por favorcito entren. Es lo que están diciendo. Mariana Cortés Entonces es realmente, Machado, pues, Edmundo González, o sea, toda esta sarta que además viven en Miami, ¿no? Ellos no viven, no viven en o sea, Caracas. por más reaccionario que sea un poblador venezolano, por más tirado hacia la derecha que esté, jamás va a decir eso, invadan nuestro país, por favorcito, no. O sea, no es concebible, ¿no? Eso no se va a dar. Entonces, va a Ni haber una siquiera Capriles, resistencia en ¿no? el caso de que, Ni siquiera Capriles ha hecho voz de eso. Capriles ha dicho, es un tema interno venezolano y no aceptamos injerencia extranjera. Hasta Capriles se ha comportado de una manera más decente, digamos, que es
este Es sector que, es que progresista si, reaccionario. es que si no dicen eso, les quita total posibilidad de derrotar a Maduro, Claro. porque se muestran más apátridas, pues, más proimperialistas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es levantar la bandera de Simón Bolívar y decirle que esa no es de Chávez, lo que hizo Capriles en su campaña. Capriles iba con su gorrita, con la bandera, decía yo también soy bolivariano, yo reivindico a Bolívar. Entonces, esa es la manera de derrotar a Maduro si es que lo quiere derrotar. Pero volviéndote más proimperialista, le das argumentos a Maduro para que te siga aislando y derrotando. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hay ahorita en Venezuela con esa movilización. Y Trump están midiendo, están pulseando, están viendo, ¿no? Porque saben que la cosa no es simple. Lo salieron como en Bahía de Cochinos, ¿no? O Irak más recientemente, o si tú quieres Vietnam, ¿no? O Corea del Norte, que es otra experiencia. Entonces ellos tienen, ya los halcones tienen mucha experiencia, saben cuándo entrar, cuándo no entrar y saben que no va a ser simple en Venezuela, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, a grandes rasgos. Vale la retrospección histórica, porque si no analizamos los contextos, si no entendemos, uno puede pensar en toda la propaganda occidental, ¿no? Que nos decía que uno pensaría que Europa siempre ha sido el centro del mundo y ha sido la fuente de toda riqueza y toda intelectualidad, cuando lo que ocurrió fue post-revolución industrial, 200 años, y ahí nomás, ¿no? Y China y el Oriente Medio está recuperando ahora a nivel geopolítico el papel fundamental que tuvo durante siglos atrás, ¿no? Que también vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una revisión, yo creo que un capítulo importante de la historia mundial, ¿no? Sí, sí, Porque sí, creo que tenemos la ventana de Occidente. La revolución industrial moderna es simplemente un recodo pequeño de un par de centenas de años, algunos dicen menos, de la gran hegemonía oriental y de los grandes dos países de Oriente que son China y la India, ¿no? O sea, no por nada son los países más poblados del planeta, no por nada. Es porque han sido una de civilización, ¿no? Entonces, y bueno, así un pequeño recuerdo. Y hoy día lo está demostrando China, pues, en todos los campos del conocimiento, en los campos tecnológicos, de la competencia, la innovación, y también en el campo político, ¿no? Pero bueno, ya será momento, como dices, de hablar ya de China de forma exclusiva. Iremos pasando país por país y, ¿por qué no? Y sobre todo, centrarnos en nuestra América Latina, ¿no? Balcanizada, dividida, fragmentada, minimizada en el Así es, camino de sí, la unificación. efectivamente. Bien, Claro, ahí vamos a ver las tareas pendientes, repasar los países, qué significa Milei, ¿no? El retorno de Milei bueno, en el gobierno, ¿no? Estos famosos libertarios, entre comillas, ¿qué significa esa palabrita? Se la han su arrebatado a los tendencia, viejos anarquistas, ¿no? Pero son neofascista. neoliberales a ultranza, en total gente dogmática, ortodoxa, pero al mango, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué regresa y en Argentina, ¿no? Y claro, ¿y cómo somos Muy nosotros los francés. responsables? Ojo, ¿cómo somos nosotros los responsables de que ellos hayan llegado? O sea, el kirchnerismo ha tenido ahí, el peronismo, el kirchnerismo ha tenido la hegemonía. Entonces, ¿cómo es que los dejas? Es Claro. que pues, te pones tibio, no profundizas en las reformas, no avanzas en los cambios. Entonces, en el caso de Brasil, de igual manera, Bolsonaro y luego Lula. Entonces, los tiras y jalas entre la O lo primera que y le la pasa a segunda. Bolivia ahora, ¿no? Lo que le ha pasado a Bolivia ahora. Han perdido Totalmente. Bolivia es 100% su responsabilidad, así te digo. O sea, la derecha no completa. tenía nada. No Nada. tenía nada. Ahí la hegemonía era total del MAS y solo con la división es que ni siquiera la derecha está llegando un gobierno socialdemócrata. Está pasando a la segunda vuelta un gobierno socialdemócrata y más probablemente gane, Sí, más ¿no? centrista. Entonces, y Evo tiene también su estrategia en Bolivia, por eso habría que repasar, porque Evo lo que ha dicho es no al voto y él sigue siendo, digamos, el líder social y político más importante en Bolivia, ¿no? Mira Sí. cómo suben los votos o la votación del voto viciado. Es Entonces altísimo. yo creo que también es un respiro, es regresar al llano y dos saltos adelante, digamos, ¿no? Le puede Un hacer paso bien, para le atrás y puede dos. hacer bien. A Evo le puede hacer bien. Claro, entonces, pero es parte de esos tiras y jalas. Pero la continuidad de los liderazgos ahí es un tema clave, ¿no? Antes lo vimos también en Ecuador, quien lo continuó a correr, y ahora lo vemos en Traición. Bolivia, que no hay capacidad de dar continuidad. Pero México es la contrapartida. Como un brillante gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación da una continuidad brillante con la compañera Brasil Sheinbaum. también. Brasil también parecido. En Brasil con Dilma, Dilma y luego con su regreso, ¿no?
Pero bueno, entonces está ahí, es interesante, pero hay que analizarlo así, digamos, como un todo, América del Sur, y no aislarnos en una noticia, no aislarnos en un solo país, ¿no? Y en el caso del Perú la cosa es crítica, porque en las dos oleadas hemos sido derrotados. Primero cooptados con Ollantumala y luego sacados malamente del gobierno con Pedro Castillo en el último proceso. Y siempre retardados, ¿no? Siempre retardados porque, Sí, sí, bueno, sí. es parte de la historia de los 200 años, ¿no? El Perú fue el último país en independizarse, digamos. La primera independencia en el Perú llegó al final. Entonces eso hay que ver cómo se hace la segunda emancipación, la segunda independencia también. Bueno, muchos temas, compañero Manduinca, amigo. Y bueno, no sé, ya estamos ya por los Ya 50 estamos, yo minutos creo ya. que ya estamos. Ha sido un video larguito, importante, porque creo que es el inicio de esta saga de análisis que vamos a ir pasando geopolíticos, país por país, para concentrarnos en América Latina, pero sin dejar de analizar el contexto histórico, mundial, ¿no? Porque hay que repasar la historia, no es la que Occidente nos cuenta. Hay que repensar la historia y pensarla desde América Latina, desde nuestras propias mentes, en nuestras propias tierras también. Chino, Así es. qué bueno. Muy bien, Manduinca, muchas gracias a todos. No olviden de ponerle like a nuestros videos, hacer sus comentarios y difundirlo con sus amigos, su familia, sus vecinos, sus compañeros de salón. Para todos, esto ha sido Chino y Cachito en esta oportunidad con Mandu Inca. Nos vemos, hasta la próxima, chao.